Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, amados amigos que nos honran con su sintonía. En esta hermosa hora damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en Cabina Radio El Verbo Divino, desde aquí, desde el municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, República del Salvador, Centroamérica, edificando nuestra alma y edificando vuestras almas también para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Radio bendita, radio divina que nace pues en el corazón de Dios y en el corazón de nuestro amado pastor José Luis Chávez. Y pues estamos aquí, amados hermanos, para exaltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Les saludamos, ¿verdad?, desde esta hermosa cabina de radio, deseando que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y que su vida vaya siendo bendecida más cada día, cada instante, que su hogar, su familia, su trabajo, su empresa, su negocio sea guardado, sea bendecido, sea protegido y sea prosperado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esta hora damos inicio a nuestro programa Edificando nuestra alma a través de la Biblia. Edificando nuestra alma a través de la Biblia nace pues en el corazón de Dios también y en el corazón del pastor José Luis Chávez, quien nos llamó a desempeñar este hermoso privilegio que no dudamos que viene de Dios. En esta hora, mi amado hermano, mi amado amigo, le voy a invitar que por favor abra su Biblia en la epístola del apóstol Juan, segunda epístola del apóstol Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 18 al 27 para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27. Lo leemos y a su letra dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Padre eterno, Santo Rey y Santo Espíritu. Agradecemos a ustedes por el respaldo, el poder y la autoridad ejercida a través de su santa y bendita palabra, a través de su santo y bendito evangelio. Dios amado, en esta hermosa hora venimos delante de tu presencia, no como hombres sabios, Señor, sino como personas humildes y sencillas. Estamos delante de ti, oh Dios, suplicando tu bendición en esta hora, rogando, Padre, que seas tú bendiciendo, Dios mío, este mensaje, rogando que seas tú, Señor, bendiciendo esta meditación de la palabra, que seas tú, oh Señor,
añadiendo a través de tu Santo Espíritu la bendición en cada corazón y en cada alma que está en sintonía de este programa. Dios amado, clamo por cada radio escucha que en este hermoso momento y a través del transcurso del día, a través del transcurso de la transmisión de esta bendita radio, Padre, se reciba, Señor, esa bendición, reciba ese poder y esa autoridad de parte de tu Espíritu Santo. Dios amado, en esta hora te suplico, Señor, que despejes los aires, Santo Dios, Santo Padre, Santo Maestro y Santo Espíritu. Envíen su presencia, su poder y su autoridad sobre esos aires, para que esta señal de radio no tenga ninguna interrupción, para que esta señal, Señor, de radio sea regada a nivel mundial con toda libertad, con todo poder y con toda autoridad. Padre amado, Padre bendito, Padre santo, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están pendientes, Señor, de esta radio. Dios mío, que todo aquel que está en sintonía reciba, Padre eterno, de parte de tu Espíritu Santo una bendición grande, que crezca espiritualmente, Señor, que tu Espíritu Santo quite toda duda, toda incertidumbre, Señor, en el corazón, en el alma y en la mente de todos y cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a crecer espiritualmente, nos dé la sabiduría justa y necesaria para poder, oh Dios mío, ser mejores obreros, para poder, oh Dios mío, ser personas de bien, para poder ser dignos, Dios mío, de ser levantados en el día que la trompeta suene. Dios amado, yo te ruego en esta hermosa hora que a través de esta palabra, Señor, mis hermanos y mis hermanas, Señor, puedan, Dios mío, aferrarse a la promesa, aferrarse, Señor, al estudio y a la meditación de la palabra, Dios, para que ellos, Señor, salgan en victoria y sean más que vencedores por medio de la preparación, Dios mío, de la Biblia, por medio de la preparación a través, Dios mío, de las Sagradas Escrituras. Padre, te ruego que si alguien está pasando alguna necesidad, tiene algún problema, tiene alguna adversidad, tiene alguna situación, Señor, que lo está agobiando, que lo tiene triste, que lo tiene angustiado, Dios amado, yo te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo llegue a ese corazón, llegue a esa mente, llegue a esa alma, Señor, y le haga sentir que las cosas no son perennes, Dios mío, las adversidades, los problemas, las pruebas, las dificultades en la vida del ser humano son pasajeras. Bien claro dice tu palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dios mío, manifiéstate a mi hermano y a mi hermana, manifiéstate a los amigos, y que esta palabra, Señor, nos selle, Señor, con tu Espíritu Santo y nos ayude a practicar más la sabiduría divina, nos ayude a crecer más en el santo y bendito poder de tu bendito evangelio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, porque hemos podido orar en este hermoso momento, hemos podido leer la bendita palabra de Dios, y vamos a meditar en esta hora en el tema, ¿verdad?, desenmascarando a los anticristos. Hoy en día, mi amado hermano, mi amado amigo, las personas y las congregaciones hablan sobre el anticristo y hablan de un personaje que a nivel mundial va a tomar el control del universo, ¿verdad? Y que va a ejercer leyes y va a ejercer... Pero dentro de las iglesias, hermano, hay personas que son anticristos y ese es un grave problema. En la primera epístola del apóstol Juan del capítulo 2, ¿verdad?, al versículo 18 al 27, nos define, como dice en el versículo 18, hijitos, ya es último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La bendita palabra de Dios nos está especificando
que en aquellos tiempos también habían personas, habían anticristos, y es que el anticristo es todo aquel que se opone a la verdad, es todo aquel que se opone al mandato divino, que se opone a la palabra de Dios, todo aquel que desobedece la palabra de Dios, toda aquella persona que tiene de menos la palabra de Dios, toda aquella persona que hace a un lado el mandato divino, esa persona es un anticristo. Hay muchas personas que dicen ser cristianos evangélicos, pero con su conducta dan a conocer quiénes son. Entonces, como en aquel tiempo, también en este tiempo, el enemigo del joven, del hombre y del cristiano evangélico es el mundo. También el enemigo del cristiano evangélico, del joven, del anciano, de todo aquel que se esfuerza en luchar dentro de las filas del ejército de Dios, tenemos un enemigo, ¿verdad?, convertido también allí, que ataca, que se manifiesta, que hace estragos graves dentro de las congregaciones, y es el falso maestro, es el falso profeta, es ese falso líder, ese falso pastor, esa identidad de liderazgo que no está practicando la verdad. Entonces, el anticristo no, la Biblia menciona el anticristo, pero nosotros debemos de ser sabios y pedirle a Dios que nos ayude, porque anticristos hay muchas personas. Cuando usted y yo nos rebelamos contra la palabra, nos rebelamos a humillarnos, a aceptar nuestros errores, a aceptar nuestras debilidades, a aceptar nuestras faltas delante de Dios, cuando usted y yo nos resistimos a ser corregidos por el Espíritu Santo de Dios, nos convertimos en personas anticristo. Así es de que en esta hora le digo, vamos a tocar el tema desenmascarando a los anticristos. En primer lugar, veremos que el anticristo viene en el último tiempo. Ese es el primer punto. En el último tiempo es hoy, los últimos días. Allí, por ahí hay una emisora que es la emisora Radio Verdad de la Conferencia Evangélica de la Asamblea de Dios. Tiene un eslogan que dice, anunciando el señorío de Cristo en la etapa final de la historia, y hasta cierto punto tienen razón, porque el último tiempo estamos casi viviéndolo ya. Conforme nosotros podemos observar, nuestros amados hermanos, nuestros amados amigos, podemos observar y podemos ver bien claramente a nuestro alrededor, ¿verdad?, que a nivel mundial se están cumpliendo las profecías descritas por nuestro amado Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, del versículo 4 en adelante, describe todos estos tiempos que hoy estamos viviendo. Dice la bendita palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar, dice, santo, la abominación desoladora de que os habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Dios nos está hablando, mi amado hermano, mi amado amigo, de todos los sucesos
que él profetizó que sucederían. Si usted se fija, hoy en día tenemos problemas a nivel mundial de guerras, de pestes, de hambres, ¿verdad? Hay problemas bastante graves, tal como es la delincuencia, tal como son los homicidios, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, etcétera. La maldad se ha multiplicado en gran manera en estos días. En estos tiempos tenemos graves problemas porque Satanás se está manifestando con gran poder y con gran autoridad. Entonces, cuando el versículo de la primera epístola del capítulo Juan nos dice bien claro, ¿verdad? Ahí en el versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Él está afirmando que el tiempo que nosotros estamos viviendo es el tiempo que Dios dejó estipulado para que se cumplieran las profecías, para que se cumpliera lo que Él había profetizado. Hoy en día, no me dejará mentir usted, hay muchos anticristos alrededor de todo el mundo, en todos los países, en todas las naciones del mundo. Llámese como se llame, hay personas que van en contra de la doctrina del verdadero evangelio de Dios. Hay personas que van en contra de la verdadera y única vía de salvación que es Cristo. Hoy en día hay muchas personas que predican un falso evangelio en todo el mundo, en todo el universo. Existen falsos profetas, existen falsos predicadores, existen falsos maestros, existen falsos miembros dentro de las congregaciones. Aunque las personas se molesten y aunque los líderes se molesten cuando se les señala esto, pero dentro de la iglesia hay cristianos supuestamente evangélicos que no son cristianos evangélicos. O sea, se hacen llamar miembros del cuerpo de Cristo, se hacen llamar parte del cuerpo de Cristo, se hacen llamar iglesia, pero con sus actitudes, con sus enseñanzas, con sus predicaciones, con su vida, con su testimonio, se conoce, se nota, se echa de ver que son personas anticristas. ¿Por qué? Porque el falso evangelio, mi hermano, es el que predica el falso Cristo, el anticristo. Entonces, ese falso evangelio lo convierte a toda aquella persona que se apega a esa doctrina falsa, a esa enseñanza falsa, lo convierte en un anticristo. ¿Por qué? Porque el propósito de ellos es ese: engañar aún hasta los escogidos de Dios, dice la palabra. La bendita palabra de Dios nos enseña en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 14, dice el apóstol Pablo bien claro: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, aquí podemos ver que los falsos cristianos, las personas anticristas, los falsos predicadores, los falsos maestros, los falsos enseñadores, los falsos pastores, los disque cristianos evangélicos, pero que no son en realidad personas convertidas en alma, cuerpo y espíritu para la honra y la gloria de Dios, usan esas falsas enseñanzas, usan esas falsas doctrinas, usan esas falsos caminos, por llamarlos así, para engañar a la gente, para meter una estratagema, dice, de hombres que emplean el error para engañar a los demás. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo también nos dice bien claro que hoy en día hay muchos anticristos. Hoy en día, hermano amado, amigo amado que estás oyendo, hay muchas partes donde no se está predicando el verdadero evangelio de Dios. Hoy en día hay muchas partes donde hay ministros, y por qué no decirlo, hay líderes, ¿verdad?, dentro de las iglesias que están imponiendo cargas a los miembros de la iglesia, cargas que ellos ni con un dedo quieren levantar. La palabra de Dios es viva y eficaz, y aunque a usted y a mí no nos guste, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Entonces, hoy en día tenemos ese problema. El anticristo viene en el último tiempo y usted y yo lo podemos ver.
ver, usted no me dejará mentir que dentro de su congregación, dentro del lugar donde usted se congrega, desconozco cómo se llame su congregación, desconozco quién sea su líder, su pastor, pero dentro de la congregación donde usted está, hay personas que no quieren someterse a la palabra, no quieren someterse a la obediencia del santo y bendito evangelio de Dios. Entonces debemos de tener un especial cuidado, porque estamos viviendo el tiempo de los anticristos, el tiempo donde la gente, todos quieren saber, todos pueden, todos opinan, pero nadie quiere practicar, y eso es lo más duro, eso es lo más tremendo. En la primera epístola del apóstol Pedro, también en el capítulo 4, podemos ver en el versículo 7 y 8, que el apóstol Pedro nos dice de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que el apóstol Pedro nos aconseja a todos los cristianos evangélicos que debemos de velar y permanecer en oración, practicando un ferviente amor entre hermanos en Cristo Jesús, porque ese amor nos ayudará a mantenernos en pie, porque la oración y la vigilia nos ayudarán a mantenernos en pie. Entonces, la oración, mi hermano, es una pieza clave para que usted y yo, por medio de la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el ayuno y la vigilia y el sometimiento a la palabra de Dios, nos ayudarán a crecer espiritualmente. Recuerdo yo que en la Escritura, en el libro del Apocalipsis, el Señor le aconseja a su iglesia que compre colirio del cielo. Ese es el verdadero colirio del cielo. Meterse en oración y en ayuno y en vigilia, en la búsqueda de la bendición de Dios, en la búsqueda íntima con el Espíritu Santo, porque ese es el único que nos puede dar las herramientas necesarias, es el único que nos puede dar la bendición para poder alcanzar a descubrir quiénes son los anticristos, quiénes son las personas que están allí camuflajeadas, que están introducidas como dentro de la iglesia, pero no son iglesia, porque el Señor lo dijo desde anticipadamente. El Señor lo anunció cuando predicó su evangelio. Dijo él que vendrían falsos pastores, falsos maestros, lobos rapaces, dice, vestidos de oveja. Entonces, la palabra de Dios bien claro nos está enseñando en Efesios 4, ¿verdad? 14 nos dice eso, pero también el apóstol Pedro en capítulo 4, versículos 7 y 8 nos dice él bien claro: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O sea, estamos hablando de que si estamos en los tiempos del anticristo, estamos en los tiempos finales de la historia, estamos en los tiempos apocalípticos, es cuando usted y yo como iglesia deberíamos de estar más de la mano de Dios, más cerca de Dios, buscándolo más en oración, pasando más tiempo en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos aconseja que debemos velar y permanecer en oración, practicando un ferviente amor entre hermanos en Cristo Jesús, porque el fin, hermano, está cerca. La venida de Cristo está pronta a esta tierra. El sonar de la trompeta de Dios está pronto a suceder. El momento del rapto de la iglesia está pronto a suceder, y va a ser doloroso para cualquiera de nosotros que decimos ser miembros de una iglesia cristiana evangélica, que portamos una Biblia, que leemos la Biblia, que vamos al culto, que diezmamos, ofrendamos, servimos, predicamos la palabra. Va a ser doloroso, y por qué no decirlo, va a ser vergonzoso que la trompeta suene y usted y yo nos quedemos. Que Dios nos ayude, que Dios nos cubra con su manto de misericordia, que Dios tenga piedad de nosotros, porque en realidad bueno solamente Dios, bueno solamente el Padre que está en el reino de los cielos, y lo digo, el Señor Jesucristo lo afirmó en su palabra. Así es de que es menester de que estemos pendientes. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo
4 dice bien clara la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, el apóstol Juan 4, 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien claro habla la Escritura por medio del apóstol Juan capítulo 4 versículo 1 al 3. La misma bendita palabra de Dios nos está dando la clave. Hermano, ¿cuál clave? La clave de cómo descubrir el espíritu del anticristo. Es fácil. Es sencillo, hermano. Entre más comunión íntima tengamos con Dios, Él nos va a revelar, Él nos va a decir quiénes son aquellas personas que no andan conforme a la voluntad de Dios, quiénes son aquellos que predican, que exaltan, que glorifican, pero lo hacen con otro propósito, no lo hacen con un amor sincero, con un corazón honesto, puro, no lo hacen por amor, no lo hacen por agradecimiento, no lo hacen porque amen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo hacen ¿por qué? Porque son beneficiados, porque obtienen ganancia, porque son populares, porque obtienen fama, qué sé yo, muchas personas. Pablo lo dijo, lo describió bien claro, que muchas personas predicaban el evangelio, muchos lo predican, dijo, a la verdad unos lo predican por contienda, otros lo predican por obtener fama, otros total, hay un montón de personas predicando, dizque el evangelio de Cristo, pero nosotros debemos de pedirle a Dios que nos esclarezca, que nos guíe por medio de su Espíritu Santo a discernir quiénes son los verdaderos siervos de Dios, a discernir si en realidad en el lugar donde yo estoy se está predicando el verdadero evangelio de Dios. Punto número 2, podremos ver que el anticristo finge ser religioso. Esa es una de las características más especiales y principales de las personas anticristo. El anticristo, él finge ser religioso. Hay muchas personas que lloran en los altares, lloran en el púlpito. Hay muchas personas que derraman lágrimas y parecen ser cristianas evangélicas, pero dentro de sí no existe la presencia de Dios, ¿verdad? El anticristo finge ser religioso. ¿Cómo lo describe el apóstol Juan? El apóstol Juan dice bien claro en el capítulo 2, versículo 19 de su primera epístola, dice la bendita palabra de Dios: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Oiga, no todo, mi hermano, como decimos los salvadoreños, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que usted ve está adorando y bendiciendo el nombre de Dios. El propósito del anticristo, recuerde usted, que es engañar a los escogidos de Dios, es engañar a los creyentes, ¿verdad? Ese es el propósito del anticristo, engañar a los creyentes. Ya lo dijo el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 24. Nuestro amo y Señor Jesucristo lo dice bien claro, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. O sea, el Señor Jesucristo nos está aclarando por medio de su palabra, por medio de su santo y bendito evangelio, que el anticristo finge ser religioso, se camuflajea, se disfraza bien dentro de la iglesia. Es más, usted lo siente como que hasta fuera ungido, usted lo siente como que es honesto, como que es sincero, y es que esa es una de las artimañas de Satanás.
Si usted recuerda, la Escritura especifica bien claro, y el Señor lo dice: no os maravilléis, porque Satanás se viste de ángel de luz. Entonces, el anticristo finge ser religioso, finge servirle a Dios, finge adorar a Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de tener ese especial cuidado. Por eso el tema: desenmascarando a los anticristos. Tanto es el poder de este engendro del diablo, y aquí sí estamos hablando del anticristo, personaje, ¿verdad?, principal, cabeza puesta, ¿por qué? Por Satanás y sus demonios. Tanto es el poder de ese engendro del diablo que será capaz de engañar hasta a los mismos judíos. A los mismos judíos, los mismos israelitas serán engañados durante el tiempo de la tribulación. Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, dice la bendita palabra de Dios bien claro: porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol, ¿verdad?, Pablo, allá en Mileto, porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros, dice, mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, para arrastrar detrás de ellos, para seguir las costumbres, para seguir el falso evangelio de ellos, para seguir la falsa doctrina de ellos. ¿A quiénes? Aún, dice, hasta los discípulos. Entonces debemos de tener especial cuidado, porque el anticristo finge ser religioso. Punto número 3: el anticristo no aguanta la sana doctrina. Tercer punto, como logramos desenmascarar a los anticristos, es que no aguantan la sana doctrina. Todo aquel que no es verdadero cristiano no acepta la sana doctrina de Dios. Siempre tiene una excusa, siempre tiene un pero, siempre tiene una palabra por medio de la cual refutar el mandato de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19 de Primera de Juan, lo dice bien claro: el anticristo no aguanta la sana doctrina. ¿Por qué? Oiga cómo dice el 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, las personas anticristos no soportan la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque la luz en medio de las tinieblas resplandece, hermano. El Evangelio de San Juan, vaya conmigo al Evangelio de San Juan, se lo compruebo bíblicamente. San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, le dije, versículo 5, dice la bendita palabra de Dios bien claro: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, una persona que no sea verdadero cristiano se va a rebelar. Una persona que no sea verdadero hijo de Dios se va a apartar. ¿Por qué? Porque no va a aguantar la verdad de Cristo. Por eso, el punto número 3 dice: el anticristo no aguanta la sana doctrina. Los anticristos son aquellos que no se humillan, que no se someten a la verdad. Y estoy hablando de la verdad de Cristo. No estoy hablando de los dogmas, de los mandatos de los hombres, porque hoy en día cabe mencionar que dentro de muchas congregaciones hay personas que ellos están imponiendo sus leyes, ellos están imponiendo sus dogmas, y eso no es evangelio. El evangelio, todo está escrito, todo está plasmado en la santa y bendita palabra de Dios, y debe de cumplirse, y debe de seguirse, y debe de obedecerse tal como Dios lo manda. Entonces, el anticristo, mi amado hermano, no puede soportar el verdadero evangelio de Cristo. No puede soportar la verdad de Cristo, porque la verdad de Jesucristo disipa toda tiniebla. Así que todo hermano que no acepte y no se sujete a la verdad de Dios, o sea, a la palabra por medio de su santa y bendita escritura, esa persona, hermano, es anticristo. Mire, hoy en día, hermano, hay muchas congregaciones, y por qué no decirlo a nivel mundial, ya que Dios nos permite llegar a varias partes del mundo. Hoy en
en día hay muchas pseudo iglesias cristianas evangélicas en el mundo, pero hay muchas que no son iglesia. ¿Por qué? Porque son liberales, porque quieren hacer las cosas a su manera, quieren vivir el evangelio a su manera, quieren predicar y practicar las doctrinas como ellos dicen, y no, la palabra de Dios es bien clara. Cristo fue bien claro y Él dijo que la iglesia no tenía que apartarse ni a diestra ni a siniestra, sino que la iglesia tenía que sujetarse a la palabra bendita de Dios, a las enseñanzas escritas en su santo y bendito libro. Así es de que el anticristo no aguanta la sana doctrina. El anticristo, otra forma de comprobarlo, que no aguanta la sana doctrina, lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice bien claro: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre nosotros los que son aprobados. Sencillo. Dios no se equivoca, Dios es divino, santo, poderoso, Él es sabio, y dice que las disensiones, o sea, tiene que darse ese problema para que se vea cuál es el oro y cuál es la basura, por decirlo así. Porque nosotros tenemos que estar conscientes que dentro del servicio del evangelio tiene que levantarse alguien que sea usado por el enemigo, tiene que levantarse alguien que tenga espíritu de error. ¿Por qué? Porque así es. Eso viene desde antes de la creación del mundo, hermano. Desde antes que el Señor fundara todo lo que hoy existe, ya había aparecido eso, cuando Satanás se revela contra Dios en el reino de los cielos. Y si eso no nos quedase muy claro, podemos ver en el libro de Génesis, cuando también Dios, ¿verdad?, viene y crea al hombre y crea a la mujer, tuvo que haber un hombre que amaron a Dios y tuvo que haber hombre que despreció a Dios y desobedeció a Dios. Entonces, bien claro está en la escritura, 1 Corintios 1, versículo 19, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que han de ser aprobados. El anticristo, como le digo, no soporta la sana doctrina. Él quiere, el apóstol Pablo nos confirma, hermanos, ¿verdad?, que Dios usará las disensiones dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, para que sean manifiestos los que son anticristos. Así de sencillo. Ahí está bien clara la escritura. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, mi amado hermano, Evangelio de Mateo 18, versículos 7 y 8, podemos ver, mi amado hermano, que la palabra de Dios nos insta y nos enseña con respecto a esto. Dice: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Aquí podemos ver que nuestro amado Señor Jesucristo nos está confirmando que todo este tipo de personas, hermanos, ya tiene un boleto pagado al mismísimo infierno. Pero Él, en su grande amor y misericordia, este día nos aconseja, nos describe cuáles son las características del anticristo y nos aconseja para que nos esforcemos por poder cambiar y así, hermano, poder evitar ir a parar al infierno. Si usted, mi amado hermano, si usted, mi amado amigo que me está escuchando, cree que en su congregación, cree que en el lugar donde usted está hay problemas fuertes con respecto a la doctrina, porque es lo principal que nosotros debemos de obedecer y respetar y practicar la santa y bendita doctrina de Dios. Si usted cree que hay problemas fuertes, yo le aconsejo que se tire de rodillas, que busque a Dios en ayuno y oración y que le pida a Dios que le dé cuál es su sentir, cuál es la opción que Él tiene o que Él quiere preparar para su vida, porque hay problemas dentro de muchas congregaciones porque no se está predicando la verdad de Cristo Jesús. Punto número 4, podemos ver aquí que el anticristo no tiene la unción del Espíritu Santo. Mire qué lindo el Señor.
El anticristo, por mucho que haga, como decimos los salvadoreños, micos y pericos, por muchos ademanes, por muchos brincos, por muchos saltos, por muchas cosas, por mucho show, por mucho espectáculo que él quiera hacer, no tiene la unción del Espíritu. En el versículo 20 dice bien claro, en nuestra cita base, que es la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, del 18 al 27, dice en el versículo 20 bien claro: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire qué linda es la bendita palabra de Dios. Nosotros como cristianos evangélicos, como creyentes por medio de la fe en Cristo Jesús, sí tenemos, sí poseemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Y esta unción es el arma eficaz que nos ayuda a todos nosotros a distinguir entre los buenos y los falsos cristianos evangélicos. Porque hay cristiano evangélico que es falso, así de sencillo. ¿Por qué? Por la doctrina de error que le han introducido, por haberse coadyugado a una congregación donde no mora la presencia de Dios. Ya que todo aquel, mi hermano, que no se sujeta a la voluntad de Dios, ese es hijo del diablo, así de sencillo. El que no se sujeta a la verdad, ese es hijo del diablo. El que no se sujeta a la voluntad y a la verdad de Cristo, no está en Cristo. Lo dice la palabra y podemos comprobarlo leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, dice la bendita palabra de Dios. Mire, bien claro: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Dios le está hablando a la gente que no quiere sujetarse a la verdad, que no quiere sujetarse al verdadero evangelio de Dios. Hoy en día, aunque duela decirlo y aunque haya personas que se molesten, hoy en día hay muchas congregaciones que ya se apartaron del verdadero camino, ya se apartaron de la verdad de Cristo Jesús. Ya están predicando y están enseñando y practicando lo que es peor, doctrinas y mandamientos de hombres. Que Jehová reprenda al diablo, porque nosotros tenemos la unción y el poder de Dios en nosotros, porque la Biblia dice que desde el momento que usted y yo creímos, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que nos dé ese discernimiento espiritual para poder, mi amado hermano, descubrir quiénes son los verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Lo dice el Señor en Mateo 14, 26 también. Dios nos aconseja de la siguiente manera, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo es el que revela si es que a mí me están predicando la verdad, si es que a mí me están enseñando el verdadero evangelio, o es un evangelio anticristo. Esta hermosa porción bíblica de San Juan 14, 26 me confirma que a usted y a mí, mi amado hermano y amigo, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, nos guiará a toda verdad, nos guiará por el verdadero camino, nos afirmará y nos enseñará todas las cosas, ¿verdad? Por ello, mi amado hermano y mi amigo, es de vital importancia que usted y yo busquemos en oración a Dios y pidamos el bautismo en el Espíritu Santo, y por si eso fuera poco, pidamos también el don de discernimiento de espíritu. Así lo aconseja el apóstol Santiago en su santa y bendita palabra. Allí en su epístola dice que hay que pedir el discernimiento de espíritu para que seamos capaces de discernir entre los verdaderos siervos de Dios y entre los malos siervos obreros, los obreros fraudulentos. En 2 Corintios 1, 21, 22 también nos hace énfasis, hermanitos lindos, en que existe una gran diferencia entre las personas que sí son nacidas de Dios y las que son engendradas por el diablo en medio de las congregaciones cristianas evangélicas. O sea, estamos hablando que dentro de las congregaciones hay personas que aún no son siervas de Cristo Jesús.
Punto número 5, podemos ver que el anticristo niega que Jesús es el Cristo. O sea, indiscutiblemente tiene que moverse los anticristos en medio de la iglesia. Primera de Juan lo dice bien claro en el versículo 21, capítulo 2, versículo 21 y 22, dice el apóstol Juan bien claro a su escritura: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay mucha gente que niega, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo. Ese hermoso versículo nos afirma el propósito del autor de dicha epístola y nos hace énfasis en que usted y yo, hermano, no ignoramos cuáles son las estrategias del diablo en contra de la iglesia, o mejor dicho, no ignoramos cuáles son las estrategias del diablo en contra de todas las personas que queremos hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque allí dice bien claro: no os he escrito como ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los anticristos, hermanos, son aquellos también sectas falsas que predican un evangelio tergiversado. ¿Y qué es una secta falsa? Una secta falsa, mi amado hermano y mi amado amigo, es toda aquella doctrina que no tiene como base principal la salvación del hombre por medio del sacrificio santo y puro de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es una secta falsa aquellas congregaciones que niegan la Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por supuesto, una secta falsa es toda aquella, mi amado hermano, que no practica lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Hay congregaciones que usan literatura bíblica, que tienen más libros de los que son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir? Que hay religiones anticristas, que hay sectas anticristos. Sí hay, exacto. ¿Cómo las describimos? Como le dije anteriormente, por ejemplo, el catolicismo es una secta falsa. ¿Por qué? Porque su base principal para la salvación es María y los ídolos, no es Cristo Jesús. Ellos enseñan que María llega a Cristo, que usted tiene que orar, pedir, rezar a María para que María le diga a Cristo, que Cristo hable con el Padre y así usted pueda ser salvo. Que Jehová reprenda al diablo. La Biblia dice bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Lo dice en San Juan capítulo 14 versículo 6. Entonces el catolicismo es una secta falsa. ¿Por qué? Porque le enseñan a las personas a postrarse delante de un ídolo para que ese ídolo les haga un milagro, haciendo a un lado el poder y la autoridad de Dios, blasfemando contra el poder y la autoridad de Dios, queriendo dar a entender que Jesucristo necesita personas que le ayuden para poder hacer un milagro. Que Jehová reprenda al diablo, porque mi Dios es todopoderoso. Jesucristo venció a la muerte, se levantó al tercer día, y la Biblia especifica que hoy está sentado a la diestra del Padre, de donde gobierna con justicia, juicio y equidad. Él es amo y Señor, hacedor y creador de todo el universo. Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso, y Él es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Aleluya. El budismo es otra secta falsa. ¿Por qué? Porque su base principal es la salvación a través de Buda, no a través de Cristo. También los testigos de Jehová son una secta falsa, mi amado hermano, mi amado amigo, porque niegan al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted entrevista a un testigo de Jehová, él le dice que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza activa. No, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en la vida de las personas. El Espíritu Santo es el consolador, es la parte consoladora en la vida del ser humano de parte de Dios. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa de Dios. Que Jehová nos ayude, que Jehová reprenda al diablo y nos ilumine la mente y el alma, el corazón, para no perdernos de nuestro camino. Los señores estos que se llaman los de la fe en Jesús
Son otra secta falsa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente niegan la Trinidad. Recuerde usted que el mismo Señor Jesucristo dijo bien claro: porque todo pecado le es perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y cuando esta gente dice que solo Jesús es Dios, están negando al Padre y están negando al Espíritu Santo. Entonces eso es una herejía, es un pecado grande. Aunque duela decirlo, los señores de la iglesia de la fe en Jesús están en graves problemas con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Y por qué no decirlo? Con Cristo Jesús también, porque Jesucristo dijo: lo que yo enseño, no lo enseño de mí, yo enseño lo que recibí de mi Padre. Yo les digo lo que mi Padre me dijo que les dijera. Y entonces todo eso crea graves problemas. Por eso hay muchas religiones o sectas que son anticristos. Por ejemplo, los mormones también. Los mormones tienen otro problema grave. Los mormones, cuando usted llega a esa congregación, a esa secta falsa, lo que hacen, vienen, lo doctrinan, y después de que lo doctrinan lo llevan al bautismo, pero no cumplen el mandato de Cristo, la gran comisión que dice: por tanto, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, los mormones, mi amado hermano, mi amado amigo, te bautizan en el nombre de una persona ya muerta, de una persona ya fallecida. Con la mentira, dice que bautizándote en el nombre de esa persona que se fue sin conocer a Dios va a ser salva. Que Jehová reprenda al diablo, porque esas son doctrinas de demonios, esas son enseñanzas de demonios, esas son enseñanzas anticristianas, son enseñanzas malignas, satánicas, malévolas, que lo que hacen es hacer descender sobre la vida de las personas espíritus satánicos, espíritus de error, espíritus malévolos, espíritus que atormentan a las personas. Las doctrinas del apostolado es otra secta falsa, porque los únicos apóstoles de toda la historia son aquellos, amado hermano, que fueron llamados e instruidos por Jesucristo y tuvieron el grande y enorme privilegio de verle cara a cara al Maestro cuando Él era humano en esta tierra. Porque hoy ya no es humano, hoy es 100% Dios, y está allá arriba sentado a la diestra del Padre, y también está con nosotros, porque Él lo ha prometido que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Punto número 6, y con esto terminamos. El anticristo no debe de engañarnos. Hermano y amigo, usted que me escucha, debemos de ser astutos, debemos de ser inteligentes, y no permitamos que la doctrina falsa nos engañe. Primera epístola de Juan, capítulo 2, del 24 al 27, dice bien claro: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿De qué estamos hablando? Debemos de permanecer en Cristo Jesús. No debemos de permitir, hermanos, de que nos engañen, porque nosotros debemos de permanecer en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, la verdad de Cristo, es la que salva. Por ella seremos salvos. De lo contrario, el que practique una doctrina errada, ese ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dice bien claro, que el que no predica la verdad, el que no permanece en Él, ese es un espíritu de error, ¿verdad? Entonces, nosotros, amados hermanos, debemos de tener cuidado. Como dice la Escritura, nosotros ya conocemos lo suficiente sobre las personas anticristos y sobre lo que es el ministerio del anticristo. Entonces, si ya conocemos, debemos de defendernos, debemos de cuidarnos de esas ideas falsas, de esas doctrinas falsas. ¿Para qué? Para que podamos morar juntamente con Cristo Jesús. Amada iglesia, amado hermano, en esta hora yo quiero decirte
El consejo de esta hora es que busquemos más en intimidad y en oración a Dios, que cerremos, como dijo el Señor en su enseñanza, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, y cerrada la puerta, clama a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la mejor manera de recibir la revelación, la dirección, la guianza, la unción, el poder y la bendición de Dios en nuestra vida. Y estoy hablando de bendición espiritual, no estoy hablando de bendiciones materiales, porque muchos hoy andan predicando bendición material. Que Jehová reprenda al diablo. El propósito principal de Cristo no es hacernos ricos en esta tierra, sino hacernos ricos en la fe. Dios no tiene propósito de enriquecer económicamente a nadie. No, el propósito principal es que usted y yo seamos ricos en la fe. Busquemos a Dios, iglesia, en oración. Amigo, tú que me escuchas y estás que en un lugar equivocado, estás asistiendo a una secta falsa, hermano, usted que ha creído en la palabra de Dios, que ha creído en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y está en una secta de las cuales le acabo de mencionar, apártese de ella. Busque un lugar donde se predique la verdad de Cristo Jesús. Pídale a Dios en oración en este momento, que sea Él quien guíe sus pasos. Amada iglesia, amado amigo, oramos a Dios para que Él selle esta enseñanza en nuestro corazón y dé fruto al 100% en nuestra vida. Padre, te doy gracias en esta hermosa hora, Dios mío, porque me has permitido, Dios mío, predicar tu santa y bendita palabra. Me has permitido, Señor, meditar en tu santo y bendito evangelio. Dios, gracias por darme este enorme privilegio de recibir tu enseñanza, de recibir la guianza, Señor, tuya por parte de la palabra. Dios, yo quiero ser instrumento para la gloria y la honra de tu nombre. Dios, yo quiero que mi hermano y mi amigo reciba en esta hora un toque de tu Espíritu Santo, Rey, que tu Espíritu Santo se manifieste en su vida, que él pueda sentir en este momento que esta palabra que hemos predicado lleva la unción y el poder de tu Espíritu, lleva el sello y la aprobación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, te pido que bendigas a cada hermano, que bendigas a cada hermana, Señor, que bendigas a cada amigo, a cada amiga, Señor, que le dé de tu presencia, de tu poder, y que le unjas sus ojos con colirio del cielo, Dios mío, para que él pueda discernir entre la verdad y la mentira, para que él pueda discernir entre tu palabra y la falsedad. Padre Santo, te pido, Señor, que bendiga su hogar, su familia, que bendiga sus hijos, que bendiga su trabajo, que prosperes toda obra que él emprenda. Señor, te lo suplico, que si alguien en esta hora está enfermo, tiene algún malestar físico, alguna enfermedad que lo agobia, Dios mío, culmina esa obra en ese cuerpo, sana esa enfermedad, sopla de tu presencia, oh Dios, sopla de tu poder. Tu palabra dice, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Señor, pon tu mano bendita de poder, ayúdale a mi hermano, Señor, a recibir esa sanidad divina en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos porque sanes toda enfermedad en aquellos hermanos que están pidiendo sanidad, en aquellos que están suplicando tu pronto auxilio. Señor, gracias por este privilegio. Bendice, Señor, nuestra misión cristiana al Verbo Divino. Bendice, oh Dios, todos los cristianos evangélicos de corazón puro y sincero en esta tierra. Bendice, Señor, a todos tus pastores, esos siervos que tú has levantado para que lleven, Señor, sobre sus hombros el peso de la congregación en donde los has puesto. Dios, bendícelos, guárdalos, ministralos y llévanos con bien a todos donde quiera que vayamos. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.